Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los siempre radiantes textos del Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que estamos en un momento donde Maharaj Parishi volvió a hacer una serie de preguntas a Sukadeva Goswami, en este caso el narrador del Srimad Bhagavatam, siendo no solo un sabio completamente autorrealizado, sino también siendo un devoto puro del propio Señor Supremo. Y ahora Sukadeva Goswami está realizando una serie de oraciones de alabanza y glorificación a los pies de la maravillosa y suprema personalidad de Dios para que le conceda la misericordia y la dicha de poder responder a las preguntas tan profundas y significativas que le ha hecho el rey Maharaj Parishi, que sean estas respuestas no solamente auténticas, veraces, sea en coincidencia con la versión original real, sino que sean para beneficio de toda criatura, no solo para Maharaj Parishi, sino de toda criatura que posteriormente pudiera inquirir sobre estos mismos asuntos y pudiera hacerlo desde una posición de humildad y apertura a la enseñanza, en este caso enseñanza védica o cosmovisión védica. Apuntábamos, y lo vuelvo a repetir, aunque parezca medio cansón esta repetición, pero es lo más importante de toda esta cuestión védica y de toda la cuestión de lo que significa la religión en sí y la espiritualidad en su cultivo correcto o en su cultivo adecuado. La cuestión de lograr, de comprender la importancia de situarnos a los pies del Señor Supremo, de sentirnos en la presencia real de la Suprema Personalidad de Dios, en el aspecto y grado en que en cada peregrino en su tránsito vaya concibiéndolo, ese sentir en esa presencia, ese aceptar la necesidad de esa presencia, es el hecho más significativo al cual está llamado el ser humano, a tal punto que debe llegar un momento en que todo debe ser realizado, todo debe ser hablado, todo debe ser pensado desde esa sensación de la presencia, o sea, desde ese refugio. El texto número 19 de este capítulo 4 de el segundo canto del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente, o sea, sigue hablando Sukadeva Goswami en su grupo de oraciones. Él es la superalma o el alma suprema y el Señor Supremo de todas las almas autorrealizadas. Él es la personificación de los Vedas, de las escrituras religiosas y de las austeridades. Él es adorado por el Señor Brahma y por Shiva y por todos aquellos que han trascendido todas las pretensiones, siendo así reverenciado con respeto y veneración, que ese absoluto supremo se complazca conmigo. O sea, sigue dando aspectos que son dignos de adoración sobre y que al mismo tiempo hablan sobre el Señor Supremo. Dice que el Señor Supremo existe, se expande, está presente en medio de la creación material como alma suprema, o sea, en el corazón mismo de cada entidad viviente, y dice que también al mismo tiempo es el Señor Supremo para todas aquellas almas que han alcanzado la autorrealización o que simplemente se han resituado en el plano de conciencia espiritual o conciencia trascendental.
Dice que es la personificación de los Vedas, o sea, él mismo es los Vedas personificados y de todas las escrituras religiosas y de todas las austeridades. Y que él es adorado por figuras tan elevadas como Brahma y Shiva. Por tanto, si es adorado por Brahma y por Shiva, que son las máximas figuras o máximas personalidades que de una forma u otra están al cargo de la creación material, entonces debe entenderse que a ciencia cierta y completa ni Brahma ni Shiva son completamente el Señor Supremo, aunque ellos sí lo son en cierta medida desde el punto de vista del rol que cumplen y desde el punto de vista de la derivación de la cual proceden, pero en verdad no son absolutamente el Señor Supremo, no ocupan totalmente la posición de Señor Supremo. Y sigue diciendo, y por todos aquellos que han trascendido todas las pretensiones, o sea, todas aquellas criaturas o chispas vivientes conscientes que debido al conocimiento verdadero han trascendido todo deseo pretencioso de disfrutadores, deseo pretencioso de dueños, de poseedores, de explotadores, cualquier tipo de deseo relacionado al ego falso, entonces y ha accedido a un espacio de conciencia liberada, se dan cuenta de que ahí está la verdad absoluta y por tanto es lo único que realmente es digno de adorar, puesto que es lo único que es dueño de todo cuanto existe, fuente y al mismo tiempo final de todo cuanto puede existir, siendo permanente ella en su propia naturaleza. Dice que siendo así reverenciado con respeto y veneración, que ese absoluto Señor se complazca conmigo, o sea, que todo lo que yo haga, piense, hable, etcétera, etcétera, sea agradable, sea resuene, vibre, sea reflejo armónico, reflejo fiel de alguno de los aspectos de ese maravilloso Señor. Ahí vemos la tendencia, ¿no? La tendencia y el deseo de agradar al Señor, que es la tendencia y el deseo natural que el amor genera en el corazón de quien ama. El corazón de quien ama siempre está en una búsqueda constante de lograr la felicidad, el gozo, porque se goza en el gozo de lo amado. Este aspecto, si lo perdemos de vista en cualquiera de los momentos de lecturas de esta literatura o de otra literatura sagrada que sea fiel a la cuestión del amor por Dios, entonces perdemos de vista el verdadero significado de los textos, porque todos los textos y las cuestiones relacionadas al Señor Supremo están precisamente ramificadas a partir de esta semilla de intercambio de amor. La parte amorosa o la parte consciente, la porción consciente, la chispa consciente, sabiéndose parte integral, sabiéndose perteneciente totalmente al fuego total que es su objeto de amor, entonces siempre está en función, mediante todas sus potencias, en función de participar del gozo, de avivar cada vez más el gozo de ese fuego, el gran fuego divino que a la misma vez es la fuente de amor de la cual es partícipe constantemente también la chispa. O sea, no está la chispa realmente nunca separada del fuego, aunque en determinados momentos de la existencia de la propia chispa ya pueda llegar a ser confundida y creer que es independiente o separada o diferente del fuego. Pero esa tendencia amorosa pura, esa es la cualidad básica de la chispa consciente, amorosa y viviente. La tendencia a sentir, a saberse de agrado, a ver cómo todo lo que sucede en ella como espacio minúsculo es agradable, es un reflejo fiel, agradable, amoroso de una relación también agradable con el Señor Supremo. Vamos también a recordar la perspectiva de la chispa espiritual como porción de espacio consciente y espacio espejo consciente. O sea, en la chispa espiritual, en su potencia, en su propia naturaleza,
en la que se encuentra en estado puro, está ocurriendo continuamente un encuentro o la vivencia del encuentro con el Señor Supremo, y en esa vivencia del encuentro entonces se está desarrollando Ananda, porque Ananda, o la bienaventuranza real, la real original, deriva de la relación de amor consciente y siempre variada, siempre creativa, pero al mismo tiempo siempre pura. Los sabores que derivan de una relación de amor siempre pura y variada son, por supuesto, sabores renovados continuamente, aunque siempre son los sabores del amor puro. El amor sigue siendo puro en cada encuentro, el amor sigue siendo puro en cada experiencia. Por tanto, cada encuentro y experiencia son derivados del propio puro amor, pero el matiz que deja, el sabor que deja, ese remanente de sabor que deja siempre es diferente, siendo en todo caso un glorioso, bueno, deleitable. Y esto es significativo, y esto tiene que tenerse siempre en cuenta. No existe otro tipo de relación posible, al menos de relación natural posible, entre el alma o la chispa viviente o el espacio, porción consciente, viviente y amoroso, y el total, el todo, el completo en sí mismo. El texto 20 dice que el Señor, quien es el venerable Señor de todos los devotos, el protector y la gloria de todos los reyes de la dinastía Yadu, el esposo de todas las diosas de la fortuna, el director de todos los sacrificios y, por ende, el líder de todas las entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, el propietario de todos los planos espirituales y materiales y la encarnación suprema que hay en la tierra, que Él sea misericordioso conmigo. Aquí sigue ofreciendo detalles, dice el Señor venerable, Señor de todos los devotos. Evidentemente el sentido de la devoción es una actitud de entrega amorosa a los pies de aquel quien únicamente merece todo amor, toda entrega, o sea, el Señor Supremo del devoto. Bhagavad Gita, el Señor nos deja entrever que debido también a su misericordia, Él acepta ser adorado a través de diferentes otras personalidades o diferentes aspectos de su propia personalidad que se antojan o se le antojan a la imaginación humana ser representados de diferente forma. Y cuando la adoración es sincera de corazón, entonces se puede de algún modo llegar a un %, por decirlo así, de esa adoración al Señor Supremo, pero este % es un poco desvirtuado porque no es una adoración en lo transparente, o sea, no es una adoración real desde el punto de vista directo, sino que es una adoración que pasa por intermedios de reflejos. Entonces, pero aún así lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque lo que acepta no es la adoración a una cuestión específica, a una imagen, a un elemento específico, a un personaje específico, sino que lo que acepta es la tendencia que existe en el adorador a adorar a algo a lo cual él tiene como lo supremo. Ya esa tendencia es un buen indicador. Ahora lo que hay que hacer después, por el propio progreso del adelanto y del conocimiento y de la comprensión, en la medida que se va purificando la mente y el corazón, es ir dirigiendo adecuadamente esa tendencia, pero no se puede dirigir lo que no está, así que lo primero que tiene que estar es la tendencia. Entonces lo primero que se logra, o lo primero que hay que lograr, y lo primero que hay que aplaudir, entre comillas, es la presencia de la tendencia adoradora, la tendencia de adoración trascendente, o sea, hacia aquello o algo que está más allá del propio alcance de lo que llamamos nuestra vida y nuestro mundo. Ya el concebir, el aceptar o al menos valorar la posibilidad de que hay algo más allá de lo que llamamos este mundo material. Este más allá significa no más allá en distancia física, sino más allá en distancia de conciencia.
O sea, más allá del plano de conciencia material, hay una conciencia de algo mucho más refinado, o sea, que puede captar aquello que está allí mismo, pero no es captable. Entonces ya el que la criatura se sitúe en esa posibilidad y empieza a tener vislumbres o al menos sospechas muy inciertas, pero a fin de cuentas sospechas de la existencia de eso, o que llegue a tener como un presentimiento de que hay algo más, no se lo puede explicar, no sabe qué es, pero lo siente y ya eso es el primer elemento. Por tanto, encontrarnos con una persona que de un modo u otro dé asomos de esa tendencia, aunque sea de modo muy desvirtuado, muy primitivo, ya eso es muy aplaudible. Y lejos de centrarnos en sus posibles y de hecho normales incoherencias en cuanto a describir bien la dirección de esa tendencia, y lejos de criticar esa cuestión porque simplemente no se asemeja a la de nosotros, lo que debemos hacer es alimentar esa tendencia. No alimentar la tendencia específica de adoración que la persona emplea. Esto es importante. Por ejemplo, los otros días yo comentaba con una persona, le comentaba un fragmento de uno de los textos de Ibaraví y le decía ese fragmento tan famoso por el cual Ibaraví llega a hacerse famoso en Occidente, el musulmán del siglo XII, que era allí aquella parte donde dice: mi corazón se ha tornado de tal manera o en tal modo que es capaz de acoger a todo, o sea, todo encuentra cobijo en mi corazón, toda creencia, toda religión. Y entonces esa persona me decía: yo estoy en esa fase, para mí todas las creencias religiosas son aplaudibles. Entonces yo reflexionaba un poco, ¿no? Y veía el peligro de cómo sutilmente desviarnos de lo que Ibaraví u otras cuestiones quieren decir con respecto al tema. Cuando los grandes maestros o sabios hablan de asimilar toda la variedad cromática de religiones, no están hablando de aceptar las prácticas específicas de todas las religiones, sino que están hablando de aceptar el hecho de que en cada brote religioso genuino se encuentra de algún modo expresado y contenido el potencial o la tendencia de aceptación, búsqueda, servicio y entrega hacia aquello que se encuentra más allá del concepto de existencia material. Y en tanto eso y en esa medida es en lo que se aplaude y en lo que se apoya y lo que admiran y lo que acogen. Es como decimos Bhagavatam, canto número 11, que dice que los sabios devotos son como las abejas que van por las flores, diferentes flores del conocimiento, y extraen solamente aquella sustancia deleitable que es pura y que está contenida en lo más escondido de cada flor. Fíjense que no dice y toma todo el polen de la flor, porque esa es la cuestión del sabio devoto, y ese es que se vuelve capaz de diferenciar entre todo ese polen, entre todo ese supuesto conocimiento. Ellos pueden diferenciar entre cuál es el conocimiento circunstancial o relativo y cuál es la esencia que está escondida allá dentro de todo ese supuesto conocimiento, y ellos simplemente toman la esencia, por muy minúscula que sea, y es de la cual ellos disfrutan y es la cual ellos simplemente se llevan sin llevarse ni siquiera la más mínima pizca de todo lo demás. Y lo mismo pasa entonces con la cuestión de las prácticas religiosas y cuestiones así. El devoto maduro encuentra de algún modo siempre la esencia de algún asomo de la tendencia adoradora que está latente en todo ser humano, y él simplemente se deleita en la presencia de esa tendencia, pero no toma los modos específicos de adoración que ese grupo de personas específico ha construido, porque los modos específicos de adoración, o lo que llamamos las religiones tradicionalmente, son un producto cultural e histórico. Las religiones, lo que conocemos como las religiones, yo lo suelo escribir con
R minúscula para diferenciarlo de la única religión con R mayúscula o la religión esencial del amor puro. Lo que conocemos como religiones son productos sociales. Esto podemos comprenderlo muy fácilmente si, por ejemplo, si seguimos una religión en el transcurso del tiempo, vamos a ver cómo cambia en sus aspectos externos, en sus fundamentos internos, se reformula, se reforma, etcétera, etcétera, y esos cambios no son aislados, sino que van aparejados también con los cambios sociales, cambios políticos, cambios de pensamientos, cambios filosóficos, cambios en cuanto a quién domina al pueblo, de quién, o sea, según hay un cambio histórico, entonces hay un cambio en el contenido de la religión y otras desaparecen y otras nuevas aparecen, siempre al mismo tiempo de alguna forma sincronizadas a la época y al contenido social. Así que es un producto social y por tanto esos productos sociales cambiantes no le interesan a los místicos profundos, a los espiritualistas profundos que comprenden la esencia y no les interesa eso de la cuestión construida por el ser humano. Ellos simplemente observan la construcción y ellos encuentran en la construcción, conscientes de que esa construcción está expresando algo y ellos buscan qué es lo que está expresando. Lo que está expresando es la tendencia adoradora del ser humano. Entonces toman esa tendencia, se alegran en esa tendencia, pero no se fijan, no toman, no se atan, no se amarran, no aplauden en la forma en que esa tendencia se manifiesta, sabiéndola como forma transitoria. Por tanto, no es eso de que yo veo 3 personas practicando 3 religiones diferentes, 3 rituales diferentes, 3 prácticas, 3 sacrificios, 3 qué sé cuándo, y entonces, qué bien, qué religión más perfecta, y la aplaudo. No, porque hay prácticas de hecho que son tan desvirtuadas que están muy alejadas de lo que es la expresión de amor puro. Y por tanto aplaudirla o alentarla o sumarse a ella constituye un obstáculo, ya que aleja completamente de la ruta adecuada. Hay una ruta adecuada. A veces las personas tienen la tendencia a pensar no hay ninguna ruta adecuada, da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo porque hay una cosa clara en toda escritura: la verdad absoluta, el Señor Supremo, como le quieran llamar, es puro amor, es puro conocimiento, es pura conciencia, es pura verdad, es pura existencia, es pura bienaventuranza que deriva del amor y del conocimiento y no de nada más. Por tanto, es pura relación amorosa plena en su pureza total. Eso significa que cualquier tipo de expresión que no conduzca en ese sentido, entonces no es adecuada, en tanto no va a cultivar eso en el practicante. Así que lejos de ser admirable, lejos de ser aplaudible, debe de ser cuidadosamente vigilada o será un gran peligro. Por tanto, esto también entra dentro del concepto de ecumenismo, porque hay una tendencia, la palabra ecumenismo es una tendencia a la aceptación de todo tipo de práctica, de toda religión, de todo esto, de todo aquello, y eso también a un nivel superficial es muy peligroso. No se trata, repito, de la aprobación, no se trata del seguir, no se trata del que da igual cualquier práctica. De hecho, ninguna práctica da igual. Se trata de la esencia que está tratándose de manifestar a través de un asomo de práctica que siempre va a tener un condicionamiento histórico, este asomo de práctica. Entonces yo escuchaba a aquella persona que me decía eso, yo estoy en esa, porque esa persona está en una etapa donde, cansado de una práctica específica, quizás porque ya les resulta monótono, porque quizás esa práctica la han desvirtualizado mucho, cansado de esa práctica, entonces está un poco acogiendo, recibiendo todas las demás prácticas en todo sentido, en todas sus cuestiones, reglas, leyes, prácticas, sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces yo me quedaba así porque decía, wow, mira qué peligroso puede ser entregar un texto tan abierto a una persona que
quizás no pueda todavía comprenderlo en el enfoque de apertura que el autor quiere darlo. Entonces hay que ser cuidadoso en este sentido. Y en ese sentido los libros son buenos y al mismo tiempo son malos, y ahí está el peligro de plasmar el conocimiento esencial, la comprensión elevada en forma de texto, porque cae en las manos de cualquier persona y la mayoría de las personas no van a estar ubicados en el plano en el cual está ubicado el autor, y entonces por supuesto aquello que el autor dice es una perspectiva determinada, lo van a asumir de otra, y esa otra perspectiva puede ser una perspectiva sumamente dañina. Entonces continúo, sigue diciendo que es el esposo o la contraparte de todas las diosas de la fortuna. Por supuesto, esto de esposo o contraparte tenemos que entenderlo como todas las energías. La famosa diosa de la fortuna de la tradición de la India en sus diferentes vertientes no es más que la personificación de las energías del Señor, primero de la energía primaria y después de todas las que se derivan de allí. Por tanto, el Señor y sus energías siempre son la misma cuestión, puesto que no pueden ser realmente separados, aunque tiene sus cualidades también diferentes, pero la energía siempre está junto con el energético y el energético está siempre junto con su energía, y por tanto es estar siempre junto. Desde el punto de vista de la cultura humana, lo más que se le parece a eso es el esposo y la esposa, porque por ejemplo, los amigos no siempre pueden estar juntos porque cada uno tiene su vida personal particular a la cual tienen que dedicarle tiempo. Los súbditos y los monarcas no pueden estar siempre juntos porque el monarca tiene su vida privada a la cual el súbdito no puede acceder. La madre y los padres y los hijos no pueden estar siempre juntos porque cuando el hijo crece emprende su propio proyecto de vida. La única tipo de relación que está, al menos en teoría, debe estar continuamente juntos, siempre juntos, esposo y esposa, o sea, hasta que la muerte nos separe, y entonces por eso es que se hace alusión a esta imagen. Pero también hay que tener cuidado porque entonces enseguida en nuestra mente condicionada vamos a atraer lo que significa esposo y esposa con todas sus cuestiones. Y entonces vienen las alarmas en los más conservadores. Pero ¿cómo que la esposa del Señor? ¿Cómo que las esposas? ¿Cómo que es? Y ahí vienen el lío, ¿verdad? Y por eso también hay que ser muy cuidadoso en estas cuestiones, y cuando se mencionan explicarla de un modo comprensible para esa persona, para que no haya confusión. Dice el director de todos los sacrificios, a fin de cuentas, es el propio Señor Supremo quien induce a la chispa viviente en este mundo material a la ejecución de sacrificio. En la tendencia espiritual de amor puro, el sacrificio es continuo y no hay noción de sacrificio, aunque se está haciendo continuamente, porque en el acto de entrega amorosa ese es el sacrificio perfecto. Pero como en el mundo material ese sacrificio no existe en esa pureza, entonces la criatura tiene la tendencia de disfrutar y disfrutar. Entonces es pedagógicamente saludable inducirla poco a poco de un modo inteligente y desde sus propias condiciones de pensamiento y de existencia, inducirla a también cobrar conciencia de que hay otro de donde todo deriva y al cual debería también compartirle parte de lo que supuestamente era solo para el gozo de la criatura. O sea, ese es el principio básico del sacrificio, comenzar a entrenarnos en la noción de compartir, y no solo compartir con aquel que me agrada o no me agrada, o sea, familiares, amigos, sino también compartir con aquello que se encuentra y acepto, existe por encima de la concepción del propio mundo material. Y por ende el líder de todas, sigue diciendo, de todas las entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, o sea, de toda potencia e inteligencia, el propietario de todos los planos de conciencia, el dueño de todo, espirituales y materiales, y es la encarnación suprema que hay en la tierra, o sea, el absolutamente todo, el universo completo. Que Él sea misericordioso conmigo.
Fíjense cómo Sukadeva Goswami va dando detalles que nos ayudan a ir acercándonos más a reflexionar con más seriedad sobre el Señor Supremo en cuanto a formas de manifestación y detalles que hablan de su propia personalidad, y al mismo tiempo cómo termina cada descripción de detalles con una referencia a que sea misericordioso conmigo, o que me acepte, o a que me dé su bendición, etcétera, etcétera. O sea, realza, define el objeto de adoración, o sea, en todo fragmento define a quién se está dirigiendo, al Señor Supremo, etcétera, etcétera. Después lo alaba, o sea, lo glorifica, y después al final le pide su bendición, o sea, se pone a sus pies. Entonces por acá ya pienso que para el próximo amanecer terminemos con los textos que faltan de esta amorosa oración, y mientras tanto espero que la estemos aprovechando para ir comprendiendo cuál es el modo de adoración del devoto puro. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe continuamente y que permita que la adoración que su devoto puro le hace vaya abriendo nuestros corazones, siempre y cuando nosotros seamos capaces de recibirla con humildad, sencillez y apertura. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind